seguiremos grabando y entonces ahora sí retomo nuestras diapositivas de ayer, el archivo con el que veníamos trabajando al final de la tarde de ayer, ¿verdad? De la noche, más bien, y qué tarde. Miguel y Oscar están entrando. Ok. Muy bien. Listo. Ya veo que estamos. Vamos a ver cuántas personas estamos. Hay 12 personas de ustedes, faltan 3. Ok, bueno, pero comencemos. A ver, recuerden que estábamos ayer mirando, revisando cada una de las diapositivas de esta presentación que tiene 8 diapositivas nada más. ¿Ya? Habíamos hecho este recorrido, ya habíamos pasado por acá, ya habíamos hecho énfasis en los actores de las relaciones laborales, que en el sector privado hay 2 sistemas de remuneración, que el sistema de salario integral solo existe y solo es posible, es viable, ¿ya? Implementarlo en empresas del sector privado, por lo tanto en el sector público, aunque ustedes vean que personas ganan, un juez, un magistrado se gana 20, 25 millones, eso, a pesar de que es una cifra importante desde el punto de vista económico, no puede ser salario integral porque en el sector público no existe esa posibilidad porque no está consagrado en la ley como una posible manera de contratar personas en las entidades públicas, ¿correcto? Entonces ya nos queda claro. Ya, y aquí lo reafirmamos que en el sector público solo existe un sistema tradicional, no existe sistema de salario integral. Y habíamos llegado, si no estoy mal, hasta estas diapositivas finales, en donde decíamos que nos íbamos a concentrar en el sistema tradicional de remuneración del sector privado. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ya entró una, ¿ya? Ok. Listo, entonces decíamos que íbamos a desarrollar esta temática de entender cada uno de los 2 sistemas, tanto el sistema tradicional como el sistema de salario integral en el sector privado, dividiéndolo en 2 fases, 2 etapas, 2 partes, ¿ok? Que son, 1, vamos a mirar primero el flujo de ingresos que recibe un trabajador por parte de la empresa, ¿correcto? Evidentemente, ustedes observan que lo que está planteado en este momento ahí es lo mínimo legal que debe una empresa reconocerle a los trabajadores en Colombia, ¿verdad? Porque lo extralegal depende de cada empresa. Y recuerden que extralegal significa lo que las empresas decidan dar adicional a lo legal. Por lo tanto, eso va a depender de las políticas de cada empresa, ¿verdad? Y de las prácticas que quiera o que considere una empresa que sería conveniente dar cosas adicionales a lo legal. Aquí está establecido lo mínimo legal, por favor, entiéndame esto. Entiendan que lo mínimo legal es, ¿ya?, el mínimo derecho que tienen los trabajadores y por lo tanto serán las mínimas obligaciones que tienen las empresas para sus o con sus trabajadores, ¿correcto? Llamaremos, recuerden, extralegal aquellas cosas que una empresa da que no están claramente establecidas en la ley, por lo tanto ya es opcional, ¿ya? O de libre discrecionalidad de una empresa o como consecuencia, como lo habíamos visto en nuestro módulo de negociación, manejo y resolución de conflictos, como consecuencia o como resultado de los procesos de negociación colectiva que se llevan a cabo en las empresas, ¿verdad? ¿Ok? Donde obviamente el sindicato de una empresa, cuando negocia con la empresa, no va a pedir las cosas que la ley ya se las da. Tú pides cosas que la ley no tiene establecidos como una obligación. Por eso una negociación no se basa en lo legal, sino en cosas extralegales. Un pliego de peticiones de un sindicato lo que tiene son cosas que no están establecidas claramente en la ley, que los trabajadores aspiran o tienen esa expectativa, ¿ya?, o ese deseo de que la empresa les acepte lo que ellos están pidiendo, pero todo sería extralegal, lo que piden los trabajadores a través de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva. Entonces, retomando, que aquí está estrictamente, repito, lo legal, ¿ok? Mínimos derechos de los trabajadores y serán las mínimas obligaciones de los empleadores o empresas, ¿correcto? Entonces decíamos, que en el sistema tradicional, en el sector privado, los ingresos de un trabajador, decíamos, están conformados por 4 componentes. El primer componente es el salario ordinario, ¿verdad? O salario básico, como lo pueden llamar en algunas de sus empresas, ¿correcto? Son 2 sinónimos para identificar lo mismo. El segundo componente, que es salario extraordinario, quiere decir que las empresas deben darle a los trabajadores, además de su salario ordinario, en la cuantía que debe dársele, hay que reconocerle cuando se causan, obviamente, esos elementos de salario extraordinario, ¿ya?, hay que pagárselos al trabajador. Y los salarios extraordinarios
por la ley en Colombia están clasificados en 3 elementos o componentes, que son el recargo nocturno. Recuerden, hablábamos anoche, lo mencionábamos, ¿ya? Pero el recargo nocturno, cuando se genera, se causa, se ocasiona en días hábiles. Y además de eso pueden darse las horas extras, como lo ven ahí, que pueden ser diurnas o nocturnas. Ya lo miramos ahorita, no se preocupen, pero también que se generan, ocasionan, se causan en días hábiles. Pero por eso entonces se separa lo que sucede en días hábiles con respecto al recargo nocturno y con respecto a las horas extras, diurnas y nocturnas, ¿ya? Cuando la gente trabaja o los trabajadores laboran por orden, obviamente, y programación de una empresa, los días domingos y por extensión de los domingos, los días feriados o festivos, el pago que hay que hacer se maneja de manera diferente, está establecido por ley, a cómo se reconocen y pagan los recargos nocturnos y las horas extras, que pueden ser diurnas y nocturnas, en los días hábiles. Por eso el pago, el análisis de cómo tengo que reconocer como empresa, ¿verdad? Cuando las personas son programadas los días domingos o festivos, tiene un manejo totalmente diferente a lo que sucede cuando ocurren ese tipo de situaciones o novedades dentro de los días hábiles. ¿Ok? Listo. Entonces, que quede claro eso. El tercer componente, por favor, recuerden, aquí decíamos, ¿verdad? Las PS, que son las prestaciones sociales, aquí lo tienen claramente identificado, ¿verdad? Que es PS, prestaciones sociales, y estamos refiriendo obviamente a las legales, ¿verdad? Que son 3, ¿verdad? La prima de servicio, la cesantía y los intereses de cesantía. Y las vacaciones, que todos a veces, mucha gente en las empresas, la mayoría de las empresas o las personas que trabajan, inclusive ejecutivos, piensan que las vacaciones son una prestación social y no son una prestación social. Por eso ustedes ven que yo estoy algo inventado por mí, por así decirlo, para que quede claro de parte de ustedes que ¿ya? Ni las vacaciones, ni el auxilio de transporte, ¿ya? Ni son salarios, ni son reconocidas en la ley como unas prestaciones sociales. Por eso decidí adicionar este cuarto elemento que ven allá al final de OBE para incluir ahí, lo estoy llamando otros beneficios económicos, que son las vacaciones y el auxilio de transporte. En final de cuentas, para un trabajador no le interesa si las vacaciones son o no son prestaciones sociales. Lo importante para los trabajadores es que eso es algo a lo que tengo derecho y que la empresa me lo tiene que dar las vacaciones y pagarla, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, para ustedes como directivos o personas profesionales que van a trabajar en procesos de talento humano y en la dirección del área de talento humano, ¿ya? Para ti sí es supremamente importante que tengas claro que las vacaciones no son ni es salario, ni se considera una prestación social. Y lo mismo el auxilio de transporte, obviamente. Ok, listo. Con respecto al salario integral, ¿verdad? Que es la otra modalidad, recuerden, este es el sistema tradicional, ¿ok? Y el otro, por eso aquí en esta otra diapositiva, para diferenciar los dos sistemas del sistema tradicional de salario integral, aquí se explica brevemente en qué consiste ese concepto de salario integral. Yo creo que nos quedó claro anoche, ¿verdad? Que el salario integral es una cifra única, que esa cifra única a su vez, ya van a ver por qué es importante entender que esa cifra única internamente se desagrega, digámoslo así, está conformado por 2 componentes, ¿ok? Una parte de ese total del salario integral se considera que es el salario ordinario de ese trabajador, pero el resto del dinero que está incluido en ese salario integral, la ley lo ha denominado factor prestacional, ¿verdad? FP de aquí en adelante, ¿ok? Y la ley que estableció esto, el salario integral, que fue la ley 50 del año 1990, o sea que ya tenemos que 90, 2000, 2010, 2020, tenemos 30 años de tener ya vigente esa bendita ley, ¿correcto? ¿Ya? 30 años de que exista la figura de salario integral en Colombia. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo me acuerdo cuando eso fue creado, ¿verdad? Qué berraquera, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, ok, entonces, teniendo en cuenta que el salario integral internamente se descompone en estos 2 componentes, o en estos 2 elementos de salario ordinario y factor prestacional, la ley quiso establecer, porque la lucha o la pelea, la discusión que duró, repito, 8 meses para que esta ley saliera aprobada, ¿ya? Fue porque
se discutía si el salario integral se le podía pagar a todos los trabajadores, incluyendo el salario mínimo, que era lo que los que ganan salario mínimo, que era lo que pretendían o aspiraban los empresarios en este país. Pero obviamente la discusión fue dura, acalorada, porque los trabajadores se oponían y a través de los representantes, ¿ya? Senadores, ¿ya? Que representaban de alguna manera intereses de los trabajadores, y los sindicatos hicieron casi que huelgas, ¿no? Porque no querían que eso se implementara en Colombia, querían seguir con el sistema tradicional que es el que ha venido operando en Colombia en muchos años, ¿correcto? Pero finalmente, como todo proceso de negociación sensato, tienen que llegar a un acuerdo y ambas partes ceder, ¿verdad? ¿Ok? Las dos partes que estaban con posiciones antagónicas totalmente opuestas, ¿ok? Y finalmente se llegó entonces a aceptar o admitir que el salario integral fuera implementado, ya fuera aceptado en Colombia como una forma de remunerar, pero solo a aquellas personas en las empresas del sector privado que tuvieran salarios altos. Entonces viene otra discusión, ¿ah? ¿Qué se va a entender por salarios altos? Porque si no, cada quien piensa que salario alto es más de 4 millones de pesos, por decirle algo en pesos de hoy, ¿correcto? Entonces se llegó finalmente a un acuerdo. Como son dos componentes del salario integral, ¿verdad? Por la parte del salario ordinario, se consideró que como mínimo, ¿ya? Se considera un salario alto aquel que tuviera, ¿ya? En Colombia, un salario ordinario en el sistema tradicional, ¿ya? Equivalente a 10 salarios mínimos, ¿correcto? 10 salarios mínimos a pesos de hoy, si ustedes se dan cuenta, el salario mínimo 877, 803 sería el valor equivalente a 8 millones y algo más, ¿correcto? Entonces sería 10 salarios como mínimo para salario ordinario. Y como factor prestacional se consideró que debía establecerse el valor equivalente al 30% de lo que se establezca por salario ordinario. Entonces, si el mínimo salario ordinario para ser reconocido como salario integral en Colombia fue establecido en 10 salarios mínimos, a eso le sumamos el 30% de 10 salarios, que el 30%, que sería el factor prestacional, el 30% de 10 es 3, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que entonces el mínimo salario integral en Colombia hoy fue establecido y está establecido hoy, no ha variado la ley, hoy está establecido en 10 salarios mínimos por concepto de salario, más 3 salarios mínimos, que es el 30% de 10 salarios, 10 más 3, porque estoy sumando peras con peras, estoy sumando salarios mínimos con salarios mínimos, 10 salarios mínimos más 3 salarios mínimos te da 13 salarios mínimos, que anoche ustedes mismos, creo que todos hicieron el cálculo, compañero que compartió el resultado, habló de que daba un poco más de 11 millones y algo, ¿correcto? Listo, ese es el mínimo salario integral. De ahí en adelante, ¿ok? El que establezcan las partes, ¿verdad? Acuérdense que en el sector privado el valor del salario es concertado o es parte de una negociación, ¿verdad? Que la empresa ofrece y uno como trabajador acepta o hace una contraoferta, pero finalmente, ¿ya? En el contrato de trabajo debe quedar establecido un valor que se supone fue concertado, y si no fue concertado, fue propuesto por la empresa, pero fue aceptado por el trabajador, y por eso en el contrato debe estar establecido ese valor de ese salario, ¿correcto? Sea el salario ordinario del sistema tradicional o el salario integral si es contratado una persona con el sistema de salario integral. Ahora, vale la pena que tengan en cuenta algo, por favor, si quieren tomar alguna nota. Para que el salario integral sea válido en Colombia o legalmente y evitarse las empresas demandas de futuros trabajadores, la ley claramente estableció lo siguiente, si quieren tomar nota, repito, y es que si usted contrata a una persona y le ofrece salario integral y la persona lo acepta, póngale ustedes 18 millones de pesos a pesos de hoy, listo, eso es salario integral porque supera los 13 salarios mínimos que son un poco más de 11 millones, listo, le ofrece 18, 20. Para que eso sea válido, queridas amigas y amigos, ojo con esto, ¿ya? Eso debe quedar incluido y es claramente establecido en el contrato de trabajo. Dicho en otras palabras, como hacen lamentablemente algunas empresas que son desorganizadas o son muy informales, ¿ya? No le hacen contrato por escrito a la gente, sino contrato verbal, ¿verdad? Ok, y acuérdense que el contrato verbal existe en Colombia, la ley lo reconoce, pero para que sea válido, el salario integral tiene que estar establecido en el contrato por escrito. No puede existir un contrato verbal de salario integral porque el trabajador obviamente va a demandar y le va a salir costosísima esa demanda a la empresa. Cuando quieran tocamos el tema, ponemos hasta ejemplos si quisieran, ¿correcto? Tengan en cuenta entonces eso, por favor.
Lo ideal, ¿cuál es, por favor? Que ustedes no admitan en sus empresas, sobre todo si ustedes están al frente, el área está en tu mano, que las personas se vinculen sin un contrato de trabajo escrito. No acepten la posibilidad, por favor, formalice su empresa, organice su empresa, de que todas las personas que están vinculadas con la empresa, como trabajadores, tengan un contrato de trabajo por escrito, no verbal. Ok, listo. Y acuérdense aquí en esta parte final, ¿verdad? Colocábamos este párrafo en donde nos advierte este párrafo y debemos tener en cuenta que el que gana salario integral en una empresa, y ustedes seguramente van a ganar salario integral y Dios quiera que sea así en sus próximos años, ¿verdad? A corto plazo, inclusive algunos de ustedes ya deberían estar ganando salario integral porque están en su proceso de desarrollo, de hacer su plan de carrera en las empresas, ya están preparándose para eso. Este posgrado de alguna manera debería abrir ese camino, ¿ya? Y si ustedes van a ganar salario integral, ¿qué deben tener en cuenta, queridos amigos? Si alguien que usted va a contratar en la empresa, la persona no tiene ni idea de que esto, la persona te va a decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que me paga la empresa? Entonces tú le vas a decir, a usted se le paga el valor del salario integral, los 18, 15 o 20 millones de pesos que le hemos ofrecido, ¿ya? Y queremos decirle que usted tiene derecho, obviamente, además de recibir los 15 o 18 millones de pesos o 20 mensuales, usted va a tener derecho a disfrutar las vacaciones cuando cumpla cada año de continuo de servicio en la empresa, ¿correcto? Y se le va a reconocer en dinero todos los días que usted va a estar disfrutando las vacaciones, ¿correcto? Listo. Ah, bueno, la persona le queda clara. Ah, bueno, entonces tengo derecho a que me paguen vacaciones. Pregunto entonces, a ver, Jennifer. Sí, profe. Nena, te hago una pregunta a ver cómo estamos comprendiendo el tema. La persona que se gana 20 millones de pesos salario integral hoy en una empresa, ¿ya? Tiene derecho a que ahora en el mes de diciembre le paguen prima y le paguen cesantía. ¿Qué Pues crees? no, pues yo diría que no. Eso entra dentro del factor prestacional que está incluido en el salario integral. Correcto, o sea, todos los meses que tú le pagas a esa persona 15, 18, 20 millones de pesos, ahí se le está pagando todos los meses la cuota parte correspondiente a la prima, a la cesantía y a los intereses de cesantía. ¿Queda claro? Por eso les digo, el que gana salario integral, lo único que recibe por parte de la empresa es ese valor, ¿ya?, de salario integral cada uno de los meses que trabaja. Pero cuando llegan los momentos de la prima de servicio, ¿ya?, o de liquidar la cesantía, el trabajador que gana salario integral no puede pensar que a él le van a pagar eso, porque hay que hacerle ver, si no lo sabe, usted tiene que estar claro con la persona que dentro del salario integral está incluida todos los meses la prima, la cesantía y los intereses de cesantía. ¿Ok? ¿Listo? Por eso es que es importante que sepan que solo se le paga mensualmente ese valor de salario integral y que solo tiene derecho a disfrutar las vacaciones cuando la empresa obviamente lo programe y ya tenga el derecho de tomar ese disfrute y de pagarle el salario por los días, ¿ya? Por los días que va a estar disfrutando, si son 18, 20, 21 días, los días que sean, ya miraremos cuando estemos en el tema de vacaciones, cómo se liquida y cómo se le reconoce, cómo se determina cuántos días va a disfrutar vacaciones la persona, ¿correcto? Y adicionalmente a que tiene derecho a pagarle las vacaciones, también tiene derecho por ley en Colombia, ¿ya?, que cuando a ese trabajador que hoy gana salario integral, la empresa toma la decisión de darle por terminado el contrato de trabajo que tiene suscrito con la empresa, pero lo da por terminado sin justa causa, de manera unilateral por parte de la empresa, lo que llamamos comúnmente en el lenguaje común ahí, ¿ya? La gente dice, despidieron, votaron a 3 ayer, ¿ya? Le dan por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, ¿ya?, sin haberle hecho ningún proceso disciplinario, nada. Simplemente a la empresa le dio la gana, tomaron la decisión. La empresa inclusive se puede reservar y no tiene por qué informarle al trabajador el motivo por el cual tomó la decisión. Simplemente se le comunica por escrito en un texto de 3 lineecitas, ¿ya?, que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo. Listo, que tiene suscrito un 3, a partir del día de hoy, cuando termina su relación laboral. Punto. Segundo párrafo. Sírvase a entregarle ya su puesto de trabajo al señor o a la señora fulana de tal, que será la persona que ha sido designada para recibirle su puesto de trabajo. Y haga entrega de todos los activos y elementos devolutivos que a usted se le ha entregado para desarrollar su puesto de trabajo al señor fulano de tal, o el auditor, o al director, o al jefe del almacén, quien sea en la empresa el responsable de recibir los activos
o todos los elementos de dotación que se le hayan dado al trabajador, como el computador, como un celular, como cualquier otra cosa que le hayan dado, ¿correcto? La impresora, si tiene impresora, todos los activos o elementos que la empresa ya debió haberle entregado para que realizara su trabajo. ¿Está claro? Entonces, a esa persona que se le da por terminado ese contrato de trabajo, aunque gane salario integral, hay que reconocerle lo que la ley establece como una indemnización económica, ¿ya? Por los perjuicios que se supone que obviamente la empresa le causa al trabajador al despedirlo sin justa causa, ¿correcto? Entonces, ese daño, ese perjuicio que se le causa al trabajador de mandarlo a la calle, digámoslo así, ¿correcto? ¿Ya? Y tener él que quedar sin ese ingreso de ahí en adelante, ¿ya? Y su familia, obviamente, que dependa de él. La ley lo que ha considerado es que a la persona se le reconozca por esa decisión de la empresa, ¿ya? Una indemnización económica, o sea, un valor económico que se conoce como la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de la empresa, ¿correcto? Listo, bueno. Queda claro eso del salario integral. Eso es lo único que hay que saber del salario integral. O sea, si usted tuviera una empresa donde todas las personas ganaran salario integral, liquidar, administrar esa nómina es lo más sencillo, casi que no se necesita a ninguna persona. Con un buen software que usted tiene, el software te puede hacer facilito eso sin ninguna intervención humana, digámoslo así. Solamente si el software está bien diseñado, usted lo que tiene que hacer es hundo la tecla o la clave o el código que me permita en el software que proceda a liquidarme la nómina de cada mes y bueno, porque hay que pagarle lo mismo y ya miraremos cómo se le hacen los descuentos de seguridad social, de pensión y salud, obviamente a ese que gana salario integral, lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decirles es que se simplifica el proceso de la administración de una nómina si todas las personas en la empresa ganaran salario integral, ¿correcto? Lo que sí es una labor dispendiosa, digámoslo así, y por eso se requieren personas que trabajen en el área de nómina, ¿verdad? Es porque la mayoría de los trabajadores en Colombia están contratados bajo el sistema tradicional de remuneración, en donde hay que mirar y administrar todos esos 4 componentes que acabamos de explicar, ¿ya? Acá, ¿se acuerdan? Todos estos 4 componentes. En el sistema tradicional hay que manejar cada una de estas cosas. Entonces, por favor, comencemos. Como ustedes ven, el primer componente del sistema tradicional que tenemos que analizar es el salario ordinario, ¿correcto? Entonces, vamos a ir en esa secuencia. Vamos primero a explicar todo lo relacionado con el salario ordinario, después pasaremos a mirar cómo se entiende, comprende, reconoce y paga los salarios extraordinarios, después pasaremos a explicar las prestaciones sociales y después los otros beneficios económicos, que en el caso particular es importante conocer cómo se administran de la forma más adecuada y bien y legalmente el tema de las vacaciones en las empresas, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar por el primer componente, que es el salario ordinario, como ustedes ven aquí. Entonces, ya, miren lo que dice aquí, aspectos básicos del salario ordinario. Entonces, por favor, el salario ordinario, queridos amigos, es el valor económico que se concerta en un proceso de contratación entre la persona que va a ingresar a la empresa. Como resultado se espera de un buen proceso de selección, ¿verdad? Entonces, a partir de la decisión de la persona que ha sido escogida o seleccionada, ¿ya? Como el candidato más adecuado al cargo, tal, ya entra entonces, después del proceso de selección, el proceso de contratación. Y en el proceso de contratación es donde viene que hay que convenir con una persona las condiciones de trabajo y obviamente unos elementos clave en ese proceso de contratación es cuál es el salario que se le va a ofrecer a la persona, cuál es el salario ordinario. Repito, estoy contratando a la persona por el sistema tradicional, ¿ok? ¿Listo? Eso quiere decir que le voy a proponer un salario ordinario que debe ser inferior al mínimo salario integral, que son 11 millones. Por lo tanto, a ver, le pregunto a Zuli. Zuli, dígame, profe. Si tú vas a contratar a una persona y la gerencia y la empresa, ustedes, han decidido que le van a reconocer 4 millones de pesos de salario, te pregunto, ¿le puedes decir que ese es salario integral? Zuli. 4 millones, dice usted. Sí, le vas a ofrecer a alguien, has convenido con tu mamá, ofrecerle 4 millones de pesos al director académico del colegio. Listo, 4 millones de pesos mensuales. Te vas a reunir el lunes para hacerle la propuesta económica, para que lo acepte y firme el contrato. Pregunto,
le puedes decir que la propuesta de la empresa para ese cargo que usted va a desempeñar, tal, es de 4 millones de pesos mensuales, y le puedes decir que ese va a ser su salario integral. ¿Le puedes decir eso? Pues, Juli. bueno, pensando pues en las responsabilidades que tiene ese cargo, diría que sí, profe. Lastenia, complementa lo que dijo Suri. ¿Está correcto lo que dijo Suri? Lastenia. Dígame, profe. Ajá, que si estás de acuerdo con lo que dijo Suri. ¿La escuchaste o no? Sí, la escuché. Ajá. Pero bueno, eso, bueno, de acuerdo a las responsabilidades, bueno, eso no aplicaría aquí, digo yo. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, igual eso depende del puesto, pues sí, está bien que eso va acorde a la responsabilidad que tenga. Ajá. Pero ya el tipo, porque hay que tener en cuenta las pautas que nos dan para saber si es un salario integral o no. Por o eso, sea, pero vuelvo y te repito, el ejemplo es concreto. Le van a ofrecer, Zuli le va a reunir el lunes con la persona que van a nombrar como secretario académica del colegio donde ella está con su mamá. Ok, listo, le van a ofrecer 4 millones. La pregunta que hago, por favor, es a todas ustedes. ¿Será posible que Zuli le pueda decir a la persona que ha sido seleccionada, que nos complace comunicarle que usted es la persona que estábamos buscando, ideal? Listo, le queremos hacer esta propuesta. Le ofrecemos un salario de 4 millones de pesos mensuales, pero queremos decirle que eso es salario integral. Te pregunto, Profe, ¿eso es válido? ¿Es legal? Profesor, no, profe, no. yo diría Sí, que Profe, no. porque tienen que ser A más ver, de 13 salarios claro, mínimos, acuérdense, amiga, Exacto. acuérdense que miren lo que hemos recorrido, más de por 11 favor. millones. Aquí habíamos hablado del salario integral, recuerda. 13 salarios, Y no se aquí puede. creo que nos quedó claro, por favor, que en Mínimo Colombia no a todo el mundo le puedes ofrecer salario integral, ni le puedes pagar el salario integral a cualquiera. ¿Ya? Y ya dijimos, por favor, que hay un mínimo de salario integral. Por lo tanto, este ejemplo que yo estoy colocándole a Zuli y que sea extensivo para todos ustedes, por favor, eso es inadmisible. ¿Ya? Eso sería algo ilegal que tú le propongas a la persona. Si alguien de mala fe, Profe, si alguien te quiere hacer una maldad, te dice que sí. Y si tú pones en el contrato que los 4 millones de pesos son salario integral, la persona se queda calladita porque sabe que le va a ganar una demanda el día que se retire de la empresa, porque ante la ley, querida amiga, si tú dices que le vas a pagar a alguien y está en el contrato, que su salario es 4 millones de pesos y será salario integral, quiere decir que no le vas a pagar prima, ni cesantía, ni nada, porque para ti es salario integral. Te digo, por favor, que si esa persona sabe, porque escuchó una charla de esto, sabe de esto, ¿no? Por favor, le va a meter una demanda tenaz a la empresa. ¿Sabes en qué consiste la demanda? El trabajador a través de su abogado le va a decir, señor juez, ¿ya? Le estoy entregando una copia del contrato de trabajo y ahí usted ve que en el artículo tal está establecido que a mi cliente, que es el trabajador, que ya tenía un salario ya de 4 millones de pesos mensuales y decía ahí que es salario integral, y la empresa obviamente durante los 3, 5, 8 años que estuvo trabajando no le reconocieron ninguna prestación social ni nada porque la empresa consideraba que era salario integral. Y entonces ¿qué le pide el abogado al juez? Por favor, señor juez, exija a la empresa, ya teniendo en cuenta que la ley le hace la mención de esta bendita ley 50, donde establece el salario mínimo en Colombia, como yo se lo estoy explicando, y sencillamente el abogado se gana una buena millonada, porque el abogado te va a cobrar, si tú eres el persona que está reclamando, el 40% o el 50% de la ganancia de esa demanda. ¿Ya? ¿Y sabe qué va a decir el juez? Lo lógico, que el fallo del juez va a decir, señores empresas, representante legal, ¿ok? Queremos decirle que el fallo aquí es, usted hizo un contrato ilegal. Ese salario que usted estableció de 4 millones de pesos no podía ser considerado por salario integral porque la ley 50 le da el argumento legal del por qué el mínimo salario integral era el valor equivalente a 13 salarios mínimos, que ya ustedes lo saben. Y por lo tanto, miren el fallo del juez. Entonces el juez dice, por lo tanto, la empresa debe proceder a 2 puntos. Primero, el valor del salario integral que usted le ofreció, que está establecido en el contrato de 4 millones de pesos, ¿ya? Debe ser considerado para los efectos legales como el salario ordinario o básico, y por lo tanto, como usted no le pagó durante los 3, 5, 8 años que estuvo con ese trabajador pagándole supuestamente un salario integral,
ese es el salario apenas ordinario y por lo tanto usted tiene que liquidarle las primas de servicio que no le pagó, ¿ya? Porque está en el sistema tradicional, querido amigo, así de sencillo, ¿está claro? Tienes que pagar todo. ¿Sabes cuánto sale por esa demanda? Sale buenos millones de pesos, por favor. Si la persona llevaba 3, 5, 8, entre más años, díganme ustedes, estamos hablando de una cifra de facilito, puede ser más de 100 millones de pesos, facilito. Y una empresa puede quebrar por esa solo mal manejo. Pregunto entonces, Zuli, ¿te queda claro, por favor, que no puedes cometer ese error nunca? Profe, una pregunta. Zuli, permíteme que Zuli, yo necesito que Zuli le quede claro. Sí, profe, ya. Nunca, mija. Ya sabes, a una persona que tú quieras ofrecerle salario integral, lo mínimo son 13 salarios mínimos, que ya ayer hacíamos el cálculo y hoy lo estamos comentando que supera los 11 millones de pesos. Por lo tanto, ya yo conozco y tengo amigas y amigos míos que trabajan en empresas aquí en Barranquilla que se ganan un salario de 5, 6, 8 millones de pesos mensual. Y a pesar de que nos parezca una cifra interesante de 5, 8, ya está. 7 millones, pónganlo ustedes, eso es apenas su salario ordinario porque está en el sistema tradicional, porque ya saben que para ser salario integral como mínimo tiene que ser un valor de 13 salarios mínimos en adelante, ¿ya? Por eso he hablado cada rato que si son 15, 18, 20, 30, 50 millones, eso sí es salario integral, obviamente que puede ser. ¿Listo? Entonces espero por favor que esto haya quedado claro. ¿Quién tenía una pregunta, por favor? Yo, profe, a un empleado se le puede ofrecer un salario de 20 millones sin necesidad de que Sin sea necesidad con de todas que, sus ¿qué? prestaciones. Perdón. Que sea salario integral. Sin que sea salario integral. Exacto. Sí, si la empresa quiere ofrecerte a ti 20 millones de pesos y decirte que eso es salario ordinario y que además de esos 20 millones vas a tener derecho a las primas, cesantías, o sea, que te clasifican en el sistema tradicional, sí, pero para mí sería un error gravísimo de una empresa, nena. ¿No te parece? Porque ese trabajador le va a salir muy costoso a la empresa, porque ya miraremos más adelante cómo tendrías que reconocerle sobre esos 20 millones la prima, la cesantía, los intereses de cesantía. Wow, todo eso. ¿Está claro? No, porque actualmente los gerentes donde yo trabajo sí estaban así, Estaban y están hoy como. salario integral. Ah, claro, y la empresa se tuvo que haber dado cuenta que estaba cometiendo un grave error y tuvieron que replantear eso y convertir eso que ganaba en sistema tradicional, convertirlo a salario integral. Lo hicieron, ¿verdad? Me imagino. Sí. Ok, pero era un error, Denita. Ahí faltó alguien que los asesorara en su momento, Dios mío. ¿Ah? Creo yo, pues. Ok, listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, retomemos esta diapositiva que, repito, es la última. ¿Ya? A ver, ya casi se va a acercar el momento de la interrupción de este segundo. A ver, entonces, por favor. Entonces queda claro que el salario ordinario, ¿ya? Es un valor que se conviene entre las dos partes, ¿verdad? Ya había hablado de eso. Listo. La pregunta que hago, la reflexión. ¿Creen ustedes que la ley interviene para establecer algo sobre el salario ordinario o la ley permite que entre empleador y trabajador convengan el valor que quieran? ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Qué Pues creen? el salario ordinario, profe, el salario ordinario ya está establecido dentro de la ley. ¿Cómo El así que está empleador y establecido? Espérate, aclara las cosas. El salario ordinario está establecido en la ley, no. Yo diría, profesor, que la ley no interviene siempre y cuando el salario, no, o sea, no se pague menos del salario mínimo. Exacto. Ya por el eso- salario ordinario de ahí para arriba. Exacto. A ver, por favor, miren la pregunta que les hago, por favor. No la malinterprete. Estoy diciendo, ¿será que la ley en Colombia ha intervenido sobre el salario ordinario que le puede pagar una empresa a un trabajador? La respuesta es sí, ha intervenido. ¿Cómo interviene? Si la ley no interviniera en Colombia, ¿ya? Sobre el salario ordinario, ¿ya? Que le paga una empresa a un trabajador, ustedes verían hoy, ya como lo ven, que de manera ilegal, por ejemplo, a todos esos venezolanos que se han venido a trabajar a Colombia, ustedes ven que en las peluquerías o en los sitios esos que venden vainas de comida rápida, yo tengo conocimiento y he hablado con muchos venezolanos y venezolanas y les pagan la mitad del salario mínimo hoy. ¿Sí me siguen? Ustedes son conscientes también de eso, ¿o no? Sí, profe. Y trabajan 8 horas o 10 horas inclusive. O sea, lo Sí, están señor. explotando. Eso es algo ilegal, obviamente.
Eso es algo ilegal, estamos hablando. Ahora, ¿por qué le pagan eso? Porque como están indocumentados en Colombia, no están radicados legalmente en Colombia, por eso los empresarios o las empresas, ¿ya? Peluquerías, restaurantes, en todo eso donde ustedes ven que están trabajando los venezolanos, ¿ya? O venezolanas, las empresas, sabiendo que pueden abusar de la ley, desconocer la ley, le están pagando valores por debajo de lo que la ley establece, que es el salario mínimo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, concluyendo, por favor, que seguramente ya está cerca el momento del corte de esta segunda partecita. Por favor, entiendan y anótenlo si quieren. La ley interviene en Colombia con respecto al salario ordinario, protegiendo a la parte débil de la relación laboral. ¿Cuál es el actor débil? ¿El trabajador o el empleador? El trabajador. Nosotros vimos, por favor, en el módulo de negociación que tú tienes, acuérdate, tú tienes que ver quién tiene el mayor poder en la negociación, ¿correcto? ¿Ya? En este caso, el empresario, que es el dueño de la empresa, el capital, ¿ya? Tiene las mayores posibilidades, el mayor poder de imponerle al trabajador, y más en una economía como la de nosotros, con tanto desempleo que hay, la gente tiene que aceptar a veces lo que la empresa le proponga, ¿está claro? Porque no tiene otra opción y hay mucha gente